Hola a todos, mi nombre es Jaime Rutia y esto es Cristo Lovers. Vamos a comenzar hablando de las primeras personas que amaron a nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de los 12 apóstoles. Vamos a ver a través de estas semanas la vida de los 12 apóstoles, qué es lo que ellos hicieron, cuáles eran sus características, de dónde procedían ellos o de qué forma murieron. Todo eso lo vamos a estar viendo aquí en Cristo Lovers. Bienvenidos. Bueno, en esta ocasión vamos a comenzar hablando acerca del apóstol Pedro, una persona que era pescador de profesión. Pero nosotros podemos encontrar en la Biblia, en el libro de Juan capítulo 1, versículo 42, que Jesús le cambia el nombre a Pedro. Y veamos lo que dice el versículo 42. Y le trajo Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces es Jesús quien le cambia el nombre. Ya no se llama Simón, ahora es conocido como Pedro. El nombre de Pedro en realidad significa también roca, quizás porque era una persona muy fuerte, muy tosca. No lo sabemos con exactitud cómo era Pedro, pero a través de la Biblia nosotros podemos ver que era una persona de carácter muy fuerte. Quizás por eso Jesús le cambió el nombre a Pedro en ese entonces. Pedro era de la ciudad de Betsaida, un lugar que era famoso por la pesca en ese momento. Pedro seguramente era una persona ferviente, con carácter impulsivo en todo lo que él hacía. Por eso nosotros vemos en la Biblia que Pedro actuaba, pero no pensaba al momento de actuar, sino que se dejaba ir por sus impulsos. Pedro también fue hermano de Andrés, el otro discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Otra característica que podemos observar acerca de Pedro es que su nombre aparece más veces en el Nuevo Testamento que cualquier otra persona. Bueno, aparte de nuestro Señor Jesucristo. Pero él es el segundo entonces. Dentro de los hechos importantes que nosotros podemos mencionar en la vida de Pedro es que él estuvo en el círculo de las 3 personas íntimas de nuestro Señor Jesucristo. Así que formaba parte de ese grupo pequeño. También podemos ver que Pedro reconoció a Jesús como el verdadero Mesías. Si nosotros vemos en la Biblia, en el libro de Mateo capítulo 16, vamos a encontrar esa información. En el versículo 16 dice: respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que Pedro estaba haciendo en ese momento era algo realmente grande, porque en ese momento Cristo no se estaba revelando como el Mesías, pero Pedro lo había reconocido como el verdadero Mesías. Pedro no solo reconoció que Jesús era el Mesías, sino que más adelante nosotros vemos en el libro de Lucas capítulo 22 de que Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo no solo una, sino hasta 3 veces. Y esto lo hizo porque él iba siguiendo a Jesús después que le arrestaron. Y entrando en la fogata, estando en la fogata con muchas personas, allí comenzó a negar a Jesucristo, incluso maldiciendo en la 3ª vez hasta que el gallo cantó. Pero otro hecho importante acerca de Pedro fue la transformación que hubo en él después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos encontrar en el libro de Hechos capítulo 2 de que Pedro se levanta entre los 11 apóstoles en ese momento y comienza a predicar el evangelio con poder. Prácticamente estaba lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo hablaba a través de él, y más de 3,000 personas se convirtieron en ese día a nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente se convirtieron, sino que confirmaron su fe bautizándose también. Así que este es un hecho importante poder recalcar en la vida de Pedro. Siempre en el libro de Hechos, en el capítulo 10, nosotros podemos encontrar de que Pedro es la primera persona que comienza a predicarle a los gentiles. Él tuvo un sueño en ese momento, o un éxtasis, y comenzó a ver diferentes figuras de animales, y el Señor le decía: mata y come. Él decía que no quería hacerlo porque era inmundo, pero al final Dios le muestra que todo eso era purificado. Ahora, esto lo hacía para que Pedro pudiera predicar el evangelio a la familia de Cornelio.
porque cuando Cornelio manda llamar a Pedro, Pedro predica a toda la familia y todos se convierten y también se bautizan. Otro hecho importante en la vida de Pedro fue cuando Herodes lo tomó preso y estuvo a punto de matarle, pero milagrosamente logró escapar de la cárcel y fue donde estaban sus hermanos. Pedro, como lo dije anteriormente, fue el líder entre los 12 apóstoles. Y por último podemos mencionar que Pedro es el que escribió la primera y la segunda epístola de Pedro. Dentro de las cosas que Jesús dijo acerca de Pedro podemos encontrar la primera en el libro de Mateo capítulo 16 en el versículo 18, donde le dice: y yo también te digo, tú eres Pedro, señalando a Pedro. Y sobre esta roca, refiriéndose a Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa fue de las primeras cosas que Jesús dijo acerca de Pedro, pero dijo más. Siempre en el capítulo 16, en el versículo 23, nosotros podemos encontrar algo más que Jesús le dijo a Pedro. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, el versículo 23, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Otra cosa que Jesús dijo de Pedro es que lo convertiría en un pescador de hombres. Nosotros podemos ver esa información en el libro de Mateo, siempre en el capítulo 4, cuando Jesús lo llama y le dice que será pescador de hombres de ahora en adelante. Otra cosa que vimos, pero que también Jesús dice acerca de Pedro, es que le negaría 3 veces. Y no solamente sucedió esto, sino que después de haberle negado, Jesús resucita, se le aparece Pedro y le hace 3 preguntas, exactamente quizás porque le habrá negado 3 veces. No se sabe con ciencia cierta, pero Jesús le pregunta de forma consecutiva en Juan capítulo 21, Pedro, ¿me amas? Y otra vez, Pedro, ¿me amas? Y otra vez, Pedro, ¿me amas? Y estas preguntas fueron bien interesantes porque entristecieron a Pedro. Y él dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú conoces mi corazón. Lo que no sabía es que en ese momento Jesús estaba recalcando en la vida de él quién era la persona más importante para Pedro. Era Jesús. Entonces, después de todo esto, Pedro ya no vuelve a ser la misma persona de antes. Ya no vuelve a ser el mismo tosco, el mismo compulsivo. Ya no niega a Jesús, sino que incluso muere por él. Y nosotros podemos encontrar en la historia, según la tradición, de que Pedro murió en Roma por manos del rey Nerón. Y vemos también de que Pedro pidió morir cabeza abajo porque él dijo que no era digno de morir como su Señor. Entonces vemos una persona completamente diferente ahora. ¿Qué lecciones de vida podemos aprender acerca de Pedro? Podemos aprender de que todos podemos fallar. En cualquier momento podemos fallarle a nuestro Señor Jesucristo, pero que también todos podemos venir delante de nuestro Señor arrepentidos por lo que nosotros hemos hecho y el Señor nos puede perdonar, y que no importa lo que nosotros hayamos hecho para alejarnos de Dios, y que las fallas que hemos cometido no es motivo suficiente para poder alejarnos de Dios, sino que al contrario, de buscarle más a Él, de poder depender absolutamente de nuestro Dios. Otra lección que podemos aprender, que aún la persona más dura, más tosca, puede venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús cambia el corazón de una persona, lo hace para siempre. Después, Pedro fue capaz de poder predicar el Evangelio en muchos lugares, no importando lo que él hiciera. Llegó incluso hasta morir por lo que él creyó, porque él decidió amar al Señor Jesucristo. ¿Y tú harías lo mismo?